El pastor misionero Gregorio Murillo. Él es mexicano, pero ya tiene 22 años sirviendo en Colombia. Usted no lo creería, que tiene 22 años de siervo fuera del país porque lo ve tan joven, pero también han sabido en los últimos 4 años que su hijita Ruthie ha estado muy enferma. Por largo tiempo no se supo que tenía, porque la enfermedad que tiene es rara y le diagnosticaban mal, diferente tipo de males, y ahorita nos explicará un poco más, hasta que por fin atinaron que es la enfermedad de Lyme, el Lyme disease, no hay otro nombre en español, nada más la enfermedad de Lyme, que lo obtiene con el piquete de una garrapata. Pueden venir toda clase de infecciones que contaminan la sangre, y por la gracia de Dios, Ruthie no ha pasado a la presencia del Señor. Pero en el proceso, el hermano Murillo ha incurrido en gastos tanto médicos como viajes de Colombia a México, y en México ha estado aquí en Cuernavaca tratándola, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Estados Unidos. Y bueno, hermano, si yo le digo cientos de miles de pesos, creo que me quedo corto. Siempre buscamos ser de bendición a un misionero, y diversos pastores, cada uno está tratando de ver qué podemos hacer por esta familia Murillo. Yo traté con él tiempo atrás de que viniera un domingo y estuviera predicando todo el domingo, porque quise poner la necesidad ante toda la iglesia, y solamente en los cultos del domingo es que eso puede suceder. A veces el misionero típicamente viene el martes por la noche, pero quiero que usted considere la necesidad, y al final vamos a tomar una ofrenda para poder ayudar a nuestro hermano Murillo con estos gastos. Él no viene pidiendo ningún centavo, lo único que él ha pedido siempre es oración. Usted no sabría de la carga enorme que lleva este hombre financiera, pero más aún la carga financiera la tiene porque el cargo del amor por su hija es mucho más grande. Y no lo sabría porque siempre lo ve alegre, a él, a su esposa, a la hermana Diana, a cada uno de sus hijos, y Ruthie igualmente. Usted cada que la ve, no pudo venir porque está delicada, estar en Guadalajara la familia, pero siempre están sonrientes, contentos. No sabría usted lo que tiene. Y pues hermano, él nos va a traer la palabra de Dios. Yo le para que al final lo que se junte sea solo para poder apoyar al hermano Murillo, que él nos va a explicar un poquito más de lo que le digo, y también trae el mensaje. Hermano Murillo, venga a predicarnos la palabra de Dios. Hermanos, el Señor les bendiga, un placer estar aquí con ustedes. Un gusto saludar a caras de muchos años, ¿verdad? Muchos años, ¿verdad? Y los cuales aprecio y respeto. Y de antemano quiero dar las gracias a ustedes como iglesia por mandar un grupo a Colombia con el hermano Steve Vázquez. El hermano Steve Vázquez fue salvo en nuestra iglesia en el año 2009. Él y su familia venían pues con un hogar pues a punto de ser destruido, ¿verdad? Y bueno, una familia de nuestra iglesia le dio para Cristo. Y después de eso, hermanos, en 2013 tuvimos una conferencia con Pastor Córdoba ahí en nuestra iglesia, y bueno, gracias a Dios entró a nuestro instituto, se preparó, y este año en el mes de marzo se fue para comenzar la iglesia en Santa Rosa de Cabal. Y bueno, gracias a Dios ahí tenemos un grupo de aquí de su iglesia apoyando ahí al hermano Stick. El hermano Steve Vázquez, nomás le falta una tortilla para el kilo, pero es buen muchacho, ¿verdad? Así es de que oren por él, es un buen hombre. Y bueno, gracias a Dios por esa oportunidad. Déjenme compartirles esto. El pastor les estaba comentando de mi hija Ruthie. Nosotros teníamos 10 años sin venir a México, y bueno, teníamos el interés de que conocieran nuestra cultura, nuestros hijos, que vieran pues nuestro país, ¿verdad? Y bueno, en 2014, para hacer un poquito breve la historia, a mi hija le diagnostican con varias enfermedades, entre ellas todas las enfermedades autoinmunes que usted sepa: esclerosis, lupus, Guillain-Barré, Devic, neuromielitis óptica y todas las demás. Mi hija fue diagnosticada, ¿verdad?, con esas enfermedades. Y bueno, la historia es de que definitivamente ninguna de ellas fue porque hace 2 años el doctor que la empezó a tratar en Guadalajara sospechó de enfermedad de Lyme. Lyme es una enfermedad, se dice Lyme en español, Lyme, le picó una garrapata, ¿verdad? Y bueno, pues cuando pica una garrapata específica, ¿verdad?, transmite alrededor de 6 o 7 coinfecciones. Por 2 años mi hija estuvo con tratamiento de antibióticos diarios, ¿verdad? Pero mi hija nunca tuvo una mejoría.
Y el año pasado que venimos a México, ¿verdad? Conocimos a un especialista en Guadalajara que nos dijo que tal vez la razón por la que mi hija no mejoraba era porque tal vez tenía una coinfección, pero los laboratorios de aquí de México no la detectan. Hay solamente un laboratorio aquí en Ciudad de México que por donación, ¿verdad?, nos hacían los laboratorios, pero los laboratorios aquí en México cuestan alrededor de 35,000 pesos cada vez. Le hicimos alrededor de 6 estudios a nuestra hija aquí, pero bueno, gracias a Dios hemos podido avanzar. Después de eso, pues nos recomendó un laboratorio en California. Fuimos el mes antepasado a hacer estos estudios y bueno, encontraron que mi hija tiene 2 infecciones adicionales que no han sido atendidas, entre ellas una infección que se llama Bartonella, que es la que estamos hablando que pueda ser atacada y acabada en realidad, porque es una de las más agresivas, y también tiene otra que se llama Babesia, ¿verdad? Entonces, aparte, otra que se llama Borrelia. Bueno, la historia larga que corta es de que por 4 años hemos hecho casi alrededor de 15 viajes, ¿verdad? Y bueno, en este último viaje pues tuvimos que ir a California a hacer estos estudios que pues en realidad son estudios de alto costo y tratamientos de alto costo. Le comentaba yo al pastor de que solamente por estudios y viajes invertimos casi $4,000, ¿verdad? Nosotros no gastamos. Creemos que una inversión en un hijo en temas de salud no es un gasto, sino una inversión, ¿verdad? Y bueno, le doy gracias a Dios porque una vez que salieron los resultados, el médico de Guadalajara, Xavier Garay, el doctor, tiene unas especializaciones en Lyme. Me atrevo a decir que es el que en México conoce más de esta enfermedad que ningún otro. Dimos con él por el neurólogo que fue el que la diagnosticó, y ahora los 2 en equipo están comenzando a atender a nuestra hija. Y el doctor nos dijo esto, yo no pude comentar esto en la mañana, pero nos dijo que teníamos 2 opciones, ¿verdad? Continuar como veníamos manejándolo, o definitivamente sentarnos y atender de manera ya directa esta situación, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, hace un mes y medio le diagnosticaron, un mes y una semana le diagnosticaron ya con estas coinfecciones. Tuvieron que hacer una cirugía para instalar un catéter central, ¿verdad?, a mi hija, y por 8 semanas va a estar tomando antibióticos vía vena, y 6 meses uno más y 3 meses uno más, ¿verdad?, tomado. Entonces ha estado en una cosa bien intensa, ¿verdad? Yo le comentaba al pastor que recién llegamos nosotros de Colombia hace 2 meses. Mi hija venía con algunos síntomas neurológicos. El doctor nos pidió que diéramos un tratamiento de inmunoglobulina, ¿verdad? Y ese tratamiento, hermanos, es lo más costoso, ¿verdad? Porque cada frasco cuesta 20,000 pesos, más o menos. Los que saben de medicina sabrán que un frasco de inmunoglobulina, ¿verdad?, es un costo increíble, ¿verdad? Y bueno, esta vez no vino mi hija Ruti y mi familia conmigo porque el día jueves salió, ¿verdad?, de un tratamiento de 10 dosis de inmunoglobulina. Y bueno, también hicieron una punción lumbar y unos estudios más adicionales donde están precisamente tratando de avanzar con ella, ¿verdad? Bueno, ha sido un asunto fuerte, duro, sí, pero la verdad es que hemos visto la gracia de Dios, como el canto lo decía, ¿verdad? De tal forma que, pues bueno, ahora lo que estamos esperando es un milagro. Este especialista que encontramos nos da buenas esperanzas de que en 2 años, si ella sigue el tratamiento y lo ponemos en sus manos con constancia, ¿verdad? Este asunto, el doctor habla de 2 años de mejora a máximo 3, ¿verdad? El doctor le hizo un SPECT cerebral. Este estudio se hace a las personas que caen en coma para ver si su cerebro funciona al 100%. En el caso de mi hija, ¿verdad?, su estudio salió que un 75%, ¿verdad?, había sido afectado por estas coinfecciones, ¿verdad? Cuando entran estas infecciones, básicamente pegan al cerebro, al corazón, a los ojos, al sistema nervioso central, a todo literalmente, ¿verdad? Y bueno, yo le comentaba al pastor y a los hermanos hoy en la mañana de que nada más mi hija es un milagro de vida en realidad, porque pues era para que no estuviera viva, ¿verdad? El doctor, el infectólogo de aquí de Ciudad de México, cuando le vio la última vez, él decía que no entendía por qué después de tantos errores que se cometieron médicos todavía mi hija sigue viva, ¿verdad? Pero yo sí sé, ¿verdad? Y creo que es porque ha sido un milagro de la bondad, del cuidado de Dios sobre la vida y la salud de nuestra hija. Y bueno, ahorita pues les pido sus oraciones porque creemos que va a estar con este catéter por lo menos 3 meses más. Vamos a ver eso el día de mañana, el doctor la va a estar evaluando y posiblemente van a dejarla descansar 1 mes y después otra carga de 8 semanas más de antibióticos, ¿verdad? Por vía vena central, ¿verdad? Y bueno, yo tuve que entregar a la iglesia en Colombia. Los que me conocen saben que por casi más de 20 años hemos estado sirviendo al Señor. Hemos comenzado varias iglesias, alrededor de 8. Estamos con el hermano Steve ya 9 y tenemos una misión más en nuestra iglesia, pero pues yo tuve que entregar la iglesia, las imprentas, todo lo que estábamos corriendo ahí en la iglesia, pues para concentrar nuestras fuerzas en con la ayuda del Señor sacar adelante este asunto de salud, ¿verdad? Yo creo que hablaba yo con el pastor David Cortés de este tema y estuve predicando en su conferencia de misiones y él pues recordaba, hermano Murillo, lo que tanto hemos enseñado a ustedes como segunda generación de gente creyente aquí, ¿verdad? De que primero es tu familia,
pues ha llegado el tiempo para aplicarlo, ¿verdad? Y bueno, yo doy gracias a Dios de verdad por iglesias como esta que nos han apoyado, que están respaldándonos en este tipo de gastos. Yo les explicaba a los hermanos de que estas enfermedades le llaman de tipo catastrófico, ¿verdad? Porque te quiebran literalmente en todos los sentidos por el nivel de gastos y de obligaciones. Algo que ha amortiguado un poquito nuestras obligaciones es de que pudimos activar por algunos meses el seguro de nuestra hija social, porque pues una iglesia en Chihuahua nos cubre a nosotros, ¿verdad? Con seguridad social, pero pues mi hija no tenía literalmente ya nada, ¿verdad? Y bueno, pues les pido que oren por esto, para que el Señor siga obrando y para que el Señor siga abriendo y proveyendo para poder avanzar con ella, ¿verdad? Y bueno, es posible que en los próximos meses tenga una pequeña visita aquí entre semana. Hay un doctor aquí en Cuernavaca que tiene Lyme también y está haciendo algo alternativo, pero no es crónico como el de mi hija, ¿verdad? Las enfermedades de Lyme se clasifican en tres niveles, ¿verdad? Inmediata, intermedia y crónico tardía. Mi hija está en crónico tardía, ¿verdad? Entonces, porque precisamente tardaron 2 años y medio casi en poderle diagnosticar, y eso pues complicó las cosas por los inmunosupresores que pusieron en ellas, ¿verdad? Y bueno, pues oren por ella, oren por mi esposa, por mis hijos. Y algo bonito de esto es que hemos visto al Señor, le comentaba al pastor, necesitábamos 2 gramos diarios de ceftriaxona, representan casi 1,500 pesos diarios de solamente ese antibiótico. Un hermano de nuestra iglesia trabaja para Laboratorios PISA, nos consiguió el tratamiento por 30% de descuento. La enfermera nos cobraba 500 pesos diarios para aplicar el antibiótico a nuestra hija. Mi hijo está estudiando medicina, gracias a Dios. Un enfermero de otra iglesia hermana en Guadalajara le enseñó a mi hijo cómo pasar el antibiótico. No estamos gastando en alguien que pase el tratamiento a nuestra hija. Y es increíble, hemos visto cada semana el cuidado, la bondad, la provisión de nuestro Dios en nuestra vida, ¿verdad? Le contaba yo en las mañanas a los hermanos de que algo que meditábamos esta semana, mi esposa y yo, era del pueblo de Israel que estuvo 40 años en el desierto, ¿verdad? Y hablábamos de que una de las lecciones bonitas de este desierto es de que ni alimento, ni vestido, ni calzado nos ha faltado, ¿verdad? Así es de que les pido sus oraciones para que el Señor siga obrando, proveyendo. Como les dije, el último pues no pudo venir porque hicieron una función y pues bueno, no puede caminar ahorita. Está básicamente en reposo y terminando un tratamiento que está a cierta hora específica recibiéndose, ¿verdad? Para evitar que no haya confusiones en su organismo. Bueno, por eso estamos esperando un milagro, ¿verdad? Y les pido que nos acompañen en oración con esta situación, ¿verdad? Y bueno, Pastor Ramírez, gracias por la oportunidad y inmensamente agradecido por este domingo que el Pastor abrió para poder compartir esta carga que tenemos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y poder avanzar más en esta situación, ¿verdad? Quiero invitarles en sus Biblias en 2 de Crónicas, por favor, si me acompañan ahí sus Biblias en 2 de Crónicas. Yo les agradezco que me acompañen allá, y una vez que usted lo tenga, si se puede poner de pie, yo le agradezco, ¿verdad? 2 de Crónicas 32, y póngase un momentico de pie, ¿verdad? Y bueno, yo ya soy residente en Colombia, estamos esperando volver, estamos orando por comenzar otra iglesia más, pero bueno, ahorita simplemente lo que sé es que el ministerio inmediato es nuestra familia y la dirección es tratar de sacar este asunto con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque pues hicimos 15 viajes en 2 años, ¿verdad? Y bueno, pues quisimos parar. Pedí consejo a mi pastor, a pastores amigos, y me dijeron, pues vas a tener que tomar una decisión. Si sigues así, no vas a ir a ningún lado, ¿verdad? Y el médico pues nos recomendó, ¿verdad? Que si queríamos ver mejoría necesitábamos estar ahí constantes con los tratamientos, ¿verdad? Y bueno, quisimos hacerlo en Colombia. Usted no se imagina, fuimos con más de 20 médicos por todo Bogotá, y ningún médico en Colombia conoce la enfermedad de Lyme, como ahora pues en México casi ni siquiera la conocen tampoco, ¿verdad? Entonces ahora pues que encontramos este médico en Guadalajara, sabíamos y entendemos que es del Señor dirigirnos en este punto, ¿verdad? Y bueno, yo estoy ocupando este año para visitar iglesias, reportarnos, y a la vez pues soy misionero, ¿verdad? Entregar una iglesia pues representa también una bendición para uno, para poder abrir la oportunidad y comenzar otra iglesia más con la ayuda del Señor, ¿verdad? 2 de Crónicas, por favor, acompáñenme ahí en su Biblia. 2 de Crónicas 32, versículo 1 al 7. Vamos a hacerlo rápido por causa del tiempo. Si me quiere seguir con su vista y me acompaña nada más en la lectura en el último versículo, yo le agradezco. 2 de Crónicas 32, 1 al 7. 2 de Crónicas 32, 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió con mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos,
hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de la guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Me gusta lo que dice el 8 cuando dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo, mire, tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Quiero hablarles en esta mañana de lo que yo he titulado cómo atacar el desánimo. Cómo atacar el desánimo. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Quiero pedirte, Espíritu Santo, de una manera especial que tomes control de mi mente, de mi corazón, pero también de tu palabra, Señor, para que podamos ser nutridos, ser edificados y ser animados a través de ella, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, y permítenos, Dios, salir conscientes de que te has reunido con nosotros el día de hoy, Señor. Visítanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pueden sentarse. Gracias. Si usted ha tomado tiempo para leer esta porción de la Escritura desde los capítulos anteriores, sabrá, hermanos, que la nación de Israel se dividió en dos reinos en el tiempo de Roboam y Jeroboam. Por mandato de Dios, hermanos, la nación de Israel, hermanos, fue dividida por pecado, por rebeldía. Y la Biblia nos dice, hermanos, precisamente, hermanos, que el reino se dividió en el reino del norte, con capital en Jerusalén, y el reino del sur, con capital en Judá. Es interesante, hermanos, porque la Biblia nos dice que ambos reinos tuvieron reyes algunas veces buenos y otros precisamente malos y perversos, como Manasés, con un mal inicio y con un final con bendición. Pero la Biblia nos dice precisamente, hermanos, que en este periodo de Ezequías, en el reino de Judá, hermanos, la Biblia nos dice que Sennacherib, junto con todo el reino de Asiria, habían llegado, hermanos, a la ciudad de Jerusalén con la intención de derribarla, de destruirla, de acabarla. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Ezequías, guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, hace todos estos esfuerzos, todas estas decisiones que nosotros el día de hoy acabamos de leer aquí en 2 de Crónicas 32. Y la Biblia nos dice, hermanos, de que después de que cega los pozos, levanta los muros, hace escudos para contraatacar al reino de Asiria, que venía con toda su fuerza para arruinar y destruir a la tierra de Judá, Ezequías pareciera ser que se toma un tiempo para animar al pueblo, para consolar al pueblo, para retar al pueblo también a no dejar de esperar y de confiar en el Señor grande y fuerte, ¿verdad? Y esto es interesante, hermanos, porque Ezequías les dice al pueblo de Israel: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo. Y luego les dijo, hermanos, precisamente, ¿verdad?, del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Yo me atrevo a decir que Ezequías tomó el tiempo para explicar y retar al pueblo de Israel con ánimo, porque me atrevo a decir que, dadas las condiciones en las que se encontraba el pueblo de Judá, entre el pueblo había precisamente, hermanos, una actitud de desánimo, una actitud, hermanos, de desaliento por los ataques, por las luchas, por la invasión que Sennacherib estaba lanzando en contra de Judá. Y Ezequías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, toma la firme decisión precisamente de animar y motivar al pueblo de Israel a confiar en el Dios vivo y verdadero. Yo no puedo pensar la razón del por qué Ezequías hizo esto. Ezequías, me atrevo a decir que hizo esto porque creo que una de las áreas con las que más constantemente batallamos todos nosotros es precisamente con el desánimo. El desánimo, fíjense bien, siempre ha sido y ha interferido, hermanos, en la comunión con Dios. Y en mi trabajo como pastor he podido ver, hermanos, que cuando el desánimo llega a entrar en la vida de una persona, de una familia y también de una iglesia, escúchenme bien, hermanos, hay muchos creyentes, hermanos, que terminan metiéndose en serios problemas por causa del desánimo. Por causa del desánimo, hermanos, he visto a gente abandonar la fe.
por causa del desánimo, hermanos, he visto a iglesias y a congregaciones afectadas, arruinadas y hasta destruidas por causa del desánimo. En las iglesias, lamentablemente, hermanos, podemos decir que tenemos una carencia de creyentes que se conviertan en animadores a aquellos que se encuentran constantemente luchando y batallando en contra del desánimo. Si usted ha leído la Biblia, usted sabrá que el desánimo es tan cruel que cuando los hijos de Israel, hermanos, precisamente salieron de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, los hijos de Israel, hermanos, en la frontera con Canaán, que era la tierra de victoria, en realidad, no el cielo, ni un tipo del cielo, porque en el cielo no habrá guerras, no es la verdad, hermanos. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, no es la verdad. Y es interesante, hermanos, porque la Biblia nos dice que enviaron 12 espías a reconocer la tierra prometida, y cuando regresaron con el informe de cómo se encontraba la tierra, yo me pongo a pensar cómo tuvieron un poder tan negativo 10 hombres, aun cuando traían sobre sus hombros la evidencia clara de que la tierra era como Dios les había dicho a ellos. La Biblia nos dice que descargaron el fruto de sus hombros, las uvas, y empezaron con palabras negativas influir sobre los hijos de Israel de forma negativa. La Biblia dice que los hijos de Israel dijeron, los príncipes, la tierra traga a sus moradores, no podremos contra ellos, somos como langostas ante sus ojos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que ese informe negativo de 10 de los 12 tuvo tal efecto sobre la nación de Israel que la Biblia nos dice que quisieron designar un capitán y volverse a Egipto. La Biblia nos dice, hermanos, que fue tanto el desánimo, escúchenme bien, que la Biblia nos dice, hermanos, que ese desánimo fue tal que comenzaron a murmurar. La Biblia nos dice que fue tal el efecto del desánimo sobre la nación de Israel, 3,5 millones de personas que habían visto la gloria de Dios, que habían visto el cuidado de Dios, que habían visto abrir el mar rojo, hermanos. En ese momento, hermanos, vieron más la dificultad que la grandeza y el poder con el cual Dios se había manifestado entre los hijos de Israel. Pero el informe fue tan fuerte y tan negativo que la Biblia nos dice, hermanos, que esa generación que había visto la grandeza, el poder, la majestuosidad y la buena mano de Dios sobre todo el peregrinaje que ellos habían hecho rumbo a la tierra de Canaán, se desanimaron y llegaron precisamente, hermanos, una generación entera a caer sobre sepulcros, dando vueltas sobre un mismo lugar, hasta que Dios 40 años después tuvo misericordia sobre el pueblo de Israel. El desánimo es cruel, hermanos. El desánimo, hermanos, es despiadado. Y como decía momentos atrás, hermanos, en nuestras iglesias carecemos de animadores y de personas que ayuden a creyentes con sus cargas, con sus problemas matrimoniales y espirituales a través de nuestra iglesia. Pero también, hermanos, tenemos que reconocer que a veces en nuestras iglesias, cuando hay creyentes desanimados, hay gente que no le gusta la ayuda, ¿sí o no? Hay gente, hermanos, que prefiere sentir autoconmiseración y lástima en vez de recibir ayuda cuando está sufriendo, cuando está batallando, cuando se encuentra desanimado. Y qué difícil, hermanos, es ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Por eso en este día, hermanos, yo quiero compartir 3 pensamientos de cómo atacar el desánimo. Vamos a ver en esta mañana primero qué es el desánimo. El desánimo, hermanos, escúchenme bien, es interesante porque la palabra desánimo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. En otras palabras, cuando una persona está desanimada, tiene falta de ilusión. Cuando una persona está desanimada, tiene falta de ánimo. Cuando una persona está desanimada, escúchenme bien, se vuelve a la dejadez en su vida cristiana. Cuando una persona está desanimada, está cansada. Cuando una persona está desanimada, está desfalleciendo. Cuando una persona está desanimada, escúchenme bien, está fatigada. Cuando una persona está desanimada, flaquea, se rinde, decae, se deshace, se destruye, se echa al olvido en su vida cristiana cuando está desanimada. Una persona desanimada, escúcheme bien, se escasea. Una persona desanimada, si no tiene cuidado, escúcheme bien, se vuelve falta en su fe y en su comunión con su Dios, porque el desánimo tiene ese efecto en la vida de una persona. Una persona desanimada, escúcheme bien, no encuentra un inicio en su vida cristiana sino un fin. Una persona desanimada, escúcheme bien, como sucede con las flores, cuando comienzan a abrirse, escúchenme bien, ustedes alcanzan a ver su hermosura, el olor tan precioso que despiden, pero personas desanimadas, escúchenme bien, es como una rosa marchitada, donde ya
precisamente, hermanos, está caída, cabizbaja y ya no con la misma fragancia con la cual vivía por su Dios en su vida personal. Y saben, hermanos, que en la vida cristiana tenemos a muchos así, hermanos, que se marchitan, personas que se dan por terminado, personas agotadas, personas arruinadas, personas caídas o decaídas en su fe. El desánimo, escúchenme bien, hermanos, derriba. El desánimo vuelve a muchos cristianos endebles. El desánimo, hermanos, vuelve a muchos cristianos débiles. El desánimo, hermanos amados, escúchenme bien, vuelve a muchos creyentes flojos en términos espirituales y literalmente en todas las áreas de nuestra vida. Una persona desanimada, escúchenme bien, se vuelve débil. Una persona desanimada se vuelve apagada, pierde su brillo, pierde su gozo, pierde su comunión por su Dios como antes la tenía por su Dios. Y penosamente, a veces uno como pastor puede detectar entre los creyentes cuando los hijos de Dios pierden ese vigor, ganas, entrega, pasión con la que antes seguían al Señor, y ahora ya su rostro se vuelve pálido, ya retrocediendo, ya sin ganas, ya sin deseo, ya sin ánimo, ya sin fuerzas, ya sin pasión por vivir por su Dios. ¿Por qué? Porque el desánimo llegó a un punto en su vida donde lo ha marchitado, agotado, arruinado, y lo ha hecho caer en un estatus donde ya no va ni para delante ni para atrás en su vida cristiana. Una persona desanimada es enfermiza. Una persona desanimada tropieza constantemente. Una persona desanimada se acobarda. Una persona desanimada, hermanos, miren, a pesar de los problemas que enfrenta, lo convierte en una persona que constantemente está en quebrantamiento. Una persona desanimada es desconsolada. Una persona desanimada es atribulada. Una persona desanimada, hermanos, se disuelve por completo, se vuelve pusilánime, miedosa y temerosa, hermanos amados. Miren, cuando un creyente, hermanos amados, se vuelve o permite que el desánimo se introduzca en la vida del cristiano, escúchenme bien, ya no ve oportunidades, sino ve dificultades en la vida cristiana. Así es el desánimo, hermanos. Hermanos, cuando una persona se desanima, pierde todas las facultades emocionales, espirituales y físicas de volver a vivir por su Dios en su vida cristiana. Una persona desanimada, escúchenme bien, sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para cada hijo de Dios en su vida personal. Miren, si ustedes lo han visto a través de la palabra de Dios, sabrán que el desánimo es la estrategia más peligrosa de parte de Satanás contra creyentes, contra familias y contra la iglesia local también, hermanos amados. Ahora, el desánimo, hermanos, eso es lo que acabamos de describir. Pero quiero que veamos el día de hoy cuáles son algunas de las actitudes que como hijos de Dios llegamos a adoptar si no tenemos cuidado en nuestra vida como hijos de Dios. Escuchen lo que dice la Biblia por causa del tiempo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en ese desierto. Miren lo que dice: ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mira, una de las primeras actitudes que un creyente desanimado tiene, escúcheme bien, es que una persona desanimada se vuelve aislada de los demás en su vida cristiana. Mire, una persona desanimada deja de asistir a la iglesia. Yo he notado que una persona desanimada pierde su interés por las cosas del Señor, pierde esa comunión con la Biblia, pierde su relación con su Dios a través de la vida privada de oración que tenía antes con su Dios. Ya no ama la iglesia como antes le amaba, ya no tiene esa pasión por los perdidos como antes la tenía. ¿Por qué? Porque una persona desalentada, escúchenme bien, se aísla de los demás. Y ¿saben qué es lo que el efecto que produce, hermanos? Termina desanimando a otros. Es como un cáncer, afecta a todos. Y se introduce a tantas direcciones que es increíble la manera en la que tantos creyentes no podemos visualizar y entender las actitudes de una persona desanimada. Desanima y se aísla de los demás. Los desanimados tienen pensamientos como estos: miren, Dios no me tiene en cuenta. ¿Cómo Dios va a permitir este problema en mi familia? Estoy viviendo una situación, hermanos, difícil y a nadie le importa. Porque miren, una persona desanimada llega a adoptar ese
este tipo de pensamientos en su vida si no tiene cuidado, hermanos. Personas desanimadas, como vimos ahorita en Números capítulo 14, versículo 2 y 3, tienden a convertirse en críticos y murmuradores. Díganme si no es verdad. Muestren una persona desanimada y le voy a mostrar una persona que todo le parece malo, ¿sí o no? Desalentado, desanimado, murmurador, crítico. Escúchenme bien, no solamente contra Dios, contra los líderes de la iglesia, contra el jefe, contra otros creyentes en su vida cristiana. Escúchenme bien. ¿Por qué? Porque son las actitudes que un desanimado llega a tener en su vida si no tiene cuidado, hermanos. Pero también una persona desanimada, escúchenme bien, ya no tiene la presencia y el poder de Dios sobre su vida. Se inclina hacia el pecado, se muestra insensible a la necesidad, hermanos, de la gente, de la oración, a la palabra de Dios. Ya esa relación que tenía con Dios antes, donde vivía en gozo y en alegría y en comunión con el Señor, ya no la tiene. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, ya no puede experimentar la bendición de Dios sobre su vida a causa del desánimo en su vida cristiana. Y yo creo que solo un milagro de la gracia de Dios puede transformar y cambiar a una persona desanimada. Díganme si no es verdad, hermanos. Las personas desanimadas creen que han perdido el valor. Las personas desanimadas se desaniman por pérdidas o fracasos en sus vidas, sea familiar, personal o aún espiritual, hermanos amados. Personas desanimadas llegan a desanimarse, escúchenme bien, por situaciones como estas, escúchenlo, por enfermedades, por crisis económicas, por enemistades, por desilusiones, por comentarios malsanos que otros hacen en contra de nosotros, como chismes y descalificaciones muchas veces, hermanos, ¿sí o no? Personas desanimadas, escúchenme bien, tienen estas actitudes que si no las atendemos y las ponemos al reflejo de la luz de la palabra de Dios, escúchenme bien, hermanos amados, se convierten en un foco de conflictos si no tenemos cuidado, hermanos amados. Personas desanimadas también se convierten en presas fáciles del alcohol, de las drogas, del adulterio, del egoísmo severo, de la fornicación, del temor en sus vidas. Y por eso el día de hoy, hermanos, quisiera compartir en los últimos minutos de este mensaje cómo nosotros podemos vencer el desánimo en nuestra vida cristiana. Ya hemos visto qué es el desánimo, ya hemos visto cuáles son algunas de las actitudes que nosotros como hijos de Dios podemos llegar a tener en nuestra vida como hijos de Dios. Y en este momento yo quisiera compartirle cómo nosotros como hijos de Dios podemos vencer el desánimo. Lo primero que cada hijo de Dios debe de hacer cuando está desanimado es ver cuál es la verdadera situación que le está afectando. Miren, créanlo, hermanos, que después de que uno está pasando por luchas, por batallas, por conflictos y por pruebas, el diablo es muy astuto, escúchenme bien, a no ver qué es lo que verdaderamente nos está afectando a nosotros como hijos de Dios. Dejamos de ver las cosas según la perspectiva de Dios. Dejamos de entender, hermanos, que Dios sigue en su trono, que no se está comiendo las uñas y que Él sigue sentado en su trono teniendo control de cada paso y de cada situación que nosotros estamos viviendo en nuestra vida cristiana. Pero el diablo nubla nuestra vista, díganme si no es verdad. El diablo nubla nuestra capacidad de ver que Dios sigue obrando, que su Espíritu Santo sigue consolando, que sus promesas siguen siendo reales en la vida de nosotros como hijos de Dios. Y por eso creo que la primera herramienta que nos va a ayudar a nosotros como hijos de Dios a vencer el desánimo es ver las cosas según la perspectiva de Dios y no según nuestra perspectiva. Yo les decía a ustedes, hermanos, cuando estaba contando un poquito de toda esta situación que tenemos en términos de salud, hablábamos con mi esposa, hermanos, del pueblo de Israel, y 40 años estuvo en el desierto, y sí es cierto, aunque las condiciones de ese desierto fue por pecado y por rebeldía del pueblo de Israel, al final de cuentas el desierto les enseñó lecciones al pueblo de Israel invaluables. Cuando nosotros no entendemos que ese desierto o esas batallas que vivimos son oportunidades de ver que Dios nunca nos ha dejado, que Dios sigue obrando y que Dios sigue supliendo y que Dios sigue manifestando su poder, hermanos, miren, dejamos de ver las cosas según la perspectiva acorde a la palabra de Dios y no a nosotros. Es muy fácil, hermanos, cuando uno está desanimado, cambiar la perspectiva y volverse metódico, ¿sí o no?
volverse hasta, válgame el término, mundano, en el sentido de actuar acorde al protocolo que el mundo hace con el desánimo. En la vida del Hijo de Dios lo mejor es ver siempre las cosas acorde a la perspectiva de Dios, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Dios no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A mi mente, hermanos, y a la mente de nuestra familia han venido promesas de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria, que hermanos, aunque los leoncillos necesiten y tienen hambre, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero hermanos, cuando una persona está desanimada, deja de ver las cosas según la perspectiva de Dios. La segunda área, hermanos, que nos va a ayudar es asumir una actitud correcta acorde a la palabra de Dios. Y va conmigo al libro de Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo es uno de los buenos ejemplos de cómo enfrentar los conflictos y los problemas que a veces desaniman al Hijo de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo nos dice algo interesante. Miren lo que dice allá. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, miren, cobrando ánimo, 1.14 de Filipenses, 1.14, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Tú vas a vencer el desánimo, número uno, cuando tú enfrentes la situación que te está afectando y la veas conforme a la perspectiva de Dios y no tu perspectiva. Número dos, debes de asumir una actitud correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Yo estaba enseñando el libro de Filipenses en nuestra iglesia y estaba diciéndole a los hermanos que mientras el apóstol Pablo fue llevado a la cárcel y estuvo de esa cárcel ya nada más para ir a ser decapitado, el apóstol Pablo sabía que de ahí no iba a salir, sabía que la situación no iba a cambiar. Los soldados que guardaban al apóstol Pablo en la cárcel eran guardias de 6 horas, quiere decir que tenía 4 soldados al día al lado de él en ese cepo. Y el apóstol Pablo, aunque no podía cambiar su situación, la persona de al lado sí podía cambiar la situación de él. Y la historia nos dice, la Biblia nos dice, que cada soldado que estuvo atado a él escuchó en labios del apóstol Pablo una presentación de Cristo Jesús. De tal forma, hermanos amados, que la Biblia nos dice que sus prisiones se hicieron patentes en todo el pretorio. En otras palabras, supo y entendió que aunque su situación en términos humanos no iba a cambiar, él debería de seguir manteniendo una actitud correcta en su vida personal. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Llevar a otros a Cristo Jesús, hermanos amados. Yo le digo el día de hoy, hermanos, que si usted va a enfrentar, superar y salir del desánimo en su vida cristiana, va a tener que tener una actitud correcta, porque escúchenme bien, hermanos, aunque las situaciones en ocasiones nos ponen en esa situación de desánimo y de desaliento en nuestra vida cristiana, hermanos, miren, es importante seguir viendo las cosas según la perspectiva de Dios y no la nuestra, hermanos. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4 versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y dice, y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si usted va a vencer el desánimo, debe de tener una actitud correcta, acorde a la palabra de Dios. Número 3, cuando usted tenga pensamientos de desánimos, hágase esta pregunta, por favor: ¿estos pensamientos son míos? Número 2, controle sus pensamientos. Miren, crean, hermanos, que cuando un creyente está desanimado, el diablo es astuto en tratar de decir: estás solo. Y hermanos, no estamos solos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es la verdad, hermanos? El diablo es astuto en decirnos a nosotros: nadie está acompañándote, vas a fracasar, no vas a poder. Pero hermanos amados, qué bueno saber que si podemos vencer el desánimo y recordar que algunos de esos pensamientos el diablo viene y los siembra buscando neutralizar el trabajo y la influencia que nosotros tenemos en este mundo, hermanos amados. Número 4, no niegues la realidad. ¿Sí es cierto? El hermano Tommy nos decía mientras éramos estudiantes que las cosas no están tan bien como tú piensas, ni tan mal como tú crees, hermanos. Y eso es algo bonito respecto a esto, ¿verdad? Es bueno saber que podemos ver las cosas objetivamente. ¿Saben qué hemos podido aprender nosotros de todo esto, hermanos? Número 1, que Dios sigue siendo Dios. Número 2, que Dios sigue proveyendo. Número 3, que su gracia y su bondad no es para acumularla, sino para tenerla día a día en nuestra vida cristiana, hermanos amados. Y que sus promesas se vuelven palpables y reales
cuando nosotros, hermanos, no negamos la realidad en nuestra vida. Y número 5, necesitas leer y memorizar más la palabra de Dios en tu vida como hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto en Mateo capítulo 4? ¿Recuerdan ustedes cómo la Biblia nos dice, hermanos, ahí que le llevó al pináculo, le llevó al desierto? Y la misma respuesta de Jesús fue esta siempre: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Si usted va a vencer el desánimo, hermanos amados, mantenga una comunión constante con la palabra de Dios, porque es posible vencer el desánimo confiando en sus promesas, confiando, escúchenme bien, y asistiendo a la iglesia local, hermanos amados. Y cada cristiano debería decidir ser un animador a través de la iglesia local. ¿Saben, hermanos? Hace 5 años que nosotros regresamos a nuestra iglesia local. Yo fui salvo a través de mi iglesia local ahí en Guadalajara. El pastor se llama Agustín Pelayo y fue tan bonito durante ese casi 2 meses primeros recibir literalmente, hermanos, una cantidad de creyentes de nuestra iglesia. Y aquí nos pasó, hermanos, llegar miembros y simplemente darle un abrazo: estoy orando por ti, sigue adelante. Yo recuerdo que por 6 semanas nuestra iglesia, aparte del sostén que nos da, estuvo apoyándonos con una cantidad de casi 1,500 pesos a la semana. Yo estando en el hospital, nada más echándole ganas para tratar de sacar adelante a la vida y a la salud de nuestra hija. Y ha sido tan bonito ver que cuando uno viene a la iglesia y está pasando por una prueba, uno encuentra consuelo, fortaleza y ánimo para seguir adelante. Si usted está pasando por desánimos, es una buena oportunidad, escúchenme bien, para venir al Señor y decirle: Señor, necesito tomar estas verdades que vimos hoy a través de tu palabra y ayúdame a seguir adelante con la mirada puesta en el Señor Jesús. Yo le contaba a los hermanos hoy por la mañana que en nuestra iglesia teníamos una hermana, esas de las que lamentablemente sí tiene muchas y grandes dificultades, pero cada acción de gracias la hermana se la pasaba dando un resumen de todas sus batallas y de todas sus dificultades. Hasta que un día, hermanos, ya como pastor, me acerqué y le dije: ¿sabes qué, hermana? Yo te voy a dar una buena recomendación. Sé que estás batallando, sé que está difícil tu situación, pero me vas a hacer un favor esta semana. Vas a tomar unos cuantos folletos, vas a llevar unos sándwiches, vas a comprar unos jugos y te vas a ir al hospital cercano a nuestra iglesia y vas a acercarte a la persona que está batallando más y le vas a hablar de Cristo y vas a orar por ella y vas a fortalecerle. Y yo recuerdo que a partir de ahí, hermanos, su ánimo, sus palabras y su compromiso con el Señor cambió. Cuando un desanimado, hermanos, está afectado por esta situación, lamentablemente, hermanos, fija un círculo sobre su vida y deja de pensar en otros y a pensar en sí mismo. Y que Dios nos ayude, hermanos, a vivir una vida egoísta, pensando nada más en nosotros mismos, hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Inclina sus rostros, cierra sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Y mi Dios, el día de hoy te pido que por favor ayudes a tu pueblo. Y Señor, si hay alguien que está pasando por desánimo, por luchas, por batallas, por conflictos en su vida, Señor, que puedan encontrar fortaleza, consuelo, ánimo a través de tu preciosa palabra, mi Dios. Ahora, de manera especial, gracias porque eres bueno. Así con rostro inclinado y ojos cerrados, habrá alguien en este día que dice: hermano Murillo, si yo llego, el día de hoy yo estoy aquí, pero yo no estoy 100% seguro. Si yo llegara a morir el día de hoy, ¿a dónde va mi alma? Yo no sé. Yo no sé si voy a morir e iré al cielo o iré al infierno, pero yo no quiero ir al infierno. Habrá alguien el día de hoy que dice: yo no estoy seguro de ir al cielo, pero me gustaría estarlo. Ore por mí, pastor. Habrá alguien así el día de hoy que solamente alzando su mano podría decir: no estoy seguro de ir al cielo, ore por mí. Habrá alguien así el día de hoy.